Lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con el tipo de liderazgo que se dan dentro de las organizaciones y vamos a ver específicamente cómo es, qué tipo de liderazgo hay, cuáles son las características principales de los que vamos a nombrar algunos por supuesto, y qué formas se dan. Van a ver que esto está relacionado a lo que vimos en un principio con las formas de poder y cómo se relacionaba, cómo era el poder. Van a ver que ahora ya lo van a ver como más específico justamente en los ejemplos de los liderazgos. Bueno, voy a comenzar a presentar la pantalla. Acá. Muy bien. Y hoy los temas que vamos a ver tienen que ver con el liderazgo desde la perspectiva organizacional, la definición de liderazgo y los tipos de liderazgo. Estos temas ustedes lo van a encontrar, vamos a hacer un trabajo práctico, yo luego se los voy a dejar subido en Classroom, y este tema directamente lo vamos a trabajar desde Franklin y Krieger en el capítulo 12. Yo ahí les especifiqué bien el capítulo y también las páginas. Un segundito que ahí está. Bueno, como ustedes pueden ver, las definiciones de liderazgo desde la perspectiva organizacional es justamente la capacidad que tiene alguien en influir en las actividades de una persona, de un grupo o un equipo que forma parte de una empresa y está orientado a alcanzar objetivos y metas en cierta situación. ¿Esto qué significa? El líder, de la forma en que se ha concebido, que vamos a ver que hay distintos tipos de liderazgo y que eso en la organización tiene sus consecuencias para bien o para mal, va a trabajar en tratar de conseguir los objetivos. Cuando nosotros pensamos en una organización, acuérdense que lo pensamos en el sentido amplio, ¿no es cierto? Entonces, este liderazgo que implica influir, orientar, marcar el rumbo, convencer, contener, comprender. Fíjense la cantidad de adjetivos que estamos utilizando. Capacitar, dar el ejemplo, innovar, tener una visión de éxito. Ahora bien, todas estas cualidades que estamos nombrando se dan en un solo líder, claramente que no. Son algunas de las cualidades que podemos encontrar en un líder, en una líder, porque, bueno, acá, acuérdense que cuando lo pensamos, pero más que nada como, como diría Weber, como un tipo ideal. Acá no estamos pensando en una persona, sino en cómo se representa, cómo se forma, cómo se lleva a cabo un rol dentro de una organización. Acá estamos definiendo el liderazgo. No importa si es mujer, hombre, si es un grupo, porque a veces el liderazgo puede ser de un equipo, según cómo se ve. Pero sí lo que tenemos que saber es cómo este tipo de liderazgo influyen en los objetivos o no que pueda tener, en este caso, bueno, ya les digo, yo lo tomo de Krieger, él está muy enfocado a lo empresarial. Acá nosotros lo vamos a tomar desde una perspectiva más amplia. Entonces, cuando analicemos alguna organización, no tiene por qué ser una empresa, no tiene por qué ser una organización formal, sino que puede ser claramente una organización informal. Y vamos a ver, que también es interesante eso verlo, cómo se cumplen también esas definiciones en organizaciones que no son formales, porque uno pensaría, bueno, el liderazgo está representado
en una empresa, digamos, en un gerente, por decir. Y sin embargo, también hay liderazgos, y hay liderazgos que son muy positivos en organizaciones informales, como puede ser, no sé, que un conjunto de vecinos se reúnan por un objetivo para, estoy pensando en el colectivo que dejó de pasar hace un tiempo, bueno, esto cuando teníamos las clases presenciales, el que iba a Playa Serena. Entonces se organizaron los padres y las madres y realmente consiguieron cosas interesantísimas. Y si nosotros fuéramos como sociólogos a analizar esa organización, que es informal, pero que tiene un objetivo, que es conseguir que el colectivo pase en tiempo y forma, que les cobren la misma tarifa o que no les cobren, porque en realidad era para primaria, el boleto a los chicos. Bueno, si lo analizáramos, seguramente que encontraríamos que hay alguna mujer, algún hombre que representa ese papel de líder. Siempre en las organizaciones hay diferentes roles que se cumplen, más allá de los fijos, obviamente, de cuando estamos en una organización formal, que ahí ya no tenemos tanto espacio de acción en el sentido de que poder cumplir distintos roles. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, sí, no, sí. Yo lo que quería que quedara claro es esto, que cuando hablamos lo estamos haciendo en sentido amplio. Y en lo que se refiere al poder, el líder debe desarrollar la capacidad de usarlo con eficacia y de un modo responsable y justo. En esencia, para ejercer liderazgo es necesario contar con seguidores. En otras palabras, lo que convierte a una persona en líder es la disposición de los demás a seguirlo. Esta última parte de la definición es muy importante. Se pueden tener muchas capacidades, se puede ser un líder democrático, un líder participativo o un líder autoritario. Pero si ese líder no tiene nadie que lo siga, que libremente elija seguirlo, no hay liderazgo. ¿Bien? Entonces acá, fíjense que justamente los tres actores que intervienen en el liderazgo, ¿cuáles van a ser? Claramente el líder, que va a tener una personalidad determinada, porque tiene que tener, en el liderazgo sí hay condiciones que tienen que estar, porque, a ver, si es una persona muy demasiado introvertida, sabe comunicar, que tiene dificultades comunicacionales, pero no solamente en el hablar, sino en la forma. Ustedes saben que este dicho es real, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Bueno, esas capacidades, tolerancia al fracaso, el poder asumir riesgos, todas esas cuestiones que muchas veces son características personales, tienen que estar en el líder. Pero también, indudablemente, si no tiene alguien que lo siga, no hay liderazgo. Pueden tener las mejores capacidades, pero si no hay alguien que diga, sí, tenés razón, a tal hora, tomando el ejemplo de lo que yo les decía de los vecinos conformándose, uniéndose por el boleto estudiantil. A tal hora nos juntábamos, siempre hay alguien que tiene, lo diríamos en más común, como la voz cantante. Y los demás lo siguen, porque si no, sería muy difícil que nos pusiéramos todos de acuerdo cuando todos tenemos distintos objetivos, no distintos objetivos, sino distintas formas de realizarlo. Entonces nunca llegaríamos al objetivo porque no nos pondríamos ni siquiera de acuerdo en cuál es la acción que vamos a tomar. Y eso tiene que ver justamente con esta parte, con la situación. El entorno organizacional es un elemento que es uno de los actores que intervienen en el liderazgo. ¿Por qué? Si
por ejemplo, si habláramos de cultura organizacional, y tenemos una organización donde, a ver, algún ejemplo de organización que se les ocurra que podamos analizar para pensar en otro ejemplo. La de Juan Carr. Bien, muy buena tu idea. Bien, ahí está. Mira, tenemos justo, vuelvo un cachito para atrás. Juan Carr tiene todas esas capacidades de líder, porque tiene una forma de comunicar, desde mi perspectiva, excelente, porque él es una persona muy calmada, pero a su vez muy firme en sus convicciones, sabe a dónde tiene que apuntar. Y hay un montón de personas que trabajan un montón. ¿Para qué? Para que cuando hay alguien desaparecido, se activen las alarmas, ¿no es cierto? Y esto rápidamente comenzamos todos a compartir y sabemos que cuando viene, se me fue el nombre de la organización. Bueno. Red Solidaria se llama. Red Solidaria, gracias. Red Solidaria. Me tenía la imagen pero se me había ido. Cuando nos llega la Red Solidaria, enseguida lo compartimos. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que por detrás se sabe que esa persona está desaparecida y no es algo, porque lamentablemente ustedes vieron que más en este tiempo de pandemia, donde la cuestión virtual está, uno a veces tiene esa desconfianza porque expones a otro, no sabes si, bueno. En cambio, acá el contexto, que sería la situación, influye de forma positiva. ¿Para qué? Para que justamente el objetivo que busca esta organización, que es encontrar a las personas desaparecidas, se pueda lograr. Y también, fíjense, la cultura y el clima organizacional. Red Solidaria no llegó hasta donde llegó porque se impuso de una forma ni marketinera, sino que fue a través del trabajo de muchas personas y con alguien que trabaja igual que ellos, pero que es como el representante, podríamos decir el líder, y ustedes después vamos a volver a tomar este ejemplo para que me digan qué tipo, cuando yo dé las definiciones, qué tipo de líder les parece que es Juan Carr. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos acá de liderazgo y relaciones de poder y autoridad, estamos pensando, ¿se acuerdan que lo vimos en la última clase? La utilización del poder de una forma positiva. Bueno, este sería el ejemplo. Claramente, esta organización tiene un poder simbólico importante, porque la mayoría creemos en lo que hacen, no nos ponemos a dudar, será, no será, lo compartimos, porque sabemos que ayudamos a que alguien pueda ser visto. ¿Bien? Entonces, esas relaciones de poder se pueden utilizar de esta manera, positivamente. También lo vamos a ver que hay liderazgos tremendamente negativos, donde ese poder que también puede tener ese líder es utilizado de una forma, no quiero repetir la palabra negativa, pero de una mala forma. O sea, cuando alguien se impone sobre sus empleados, sobre los integrantes de la organización, cuando, por ejemplo, a ver, en esta clase, si yo me impongo sobre ustedes de una forma autoritaria, diciéndole, tratándolos mal, o no respetándolos, claramente ese tipo de poder que me da, poder en el sentido de asimetría, no porque tenga poder, sino el de, que ya lo hemos hablado, esto de la asimetría, en un punto somos iguales,
pero en un momento yo tengo que calificarlo, y entonces me pone en otro lugar, ¿bien? Pero ese lugar yo lo puedo usar de una forma democrática, participativa, de una forma de co-construcción de conocimiento, donde ustedes me aportan y yo aporto. Entonces, ahí el objetivo, que es que ustedes lleguen a aprender, a tomar conceptos desde sociología de las organizaciones, va a estar mejor cumplido que si yo me impongo de forma autoritaria. Entonces, el liderazgo autocrático, que sería justamente este liderazgo autoritario, a ver, les digo por qué no dice directamente autoritario, porque autocrático significa como el poder puesto en uno mismo, como que él a sí mismo se personifica como el que tiene todo el poder desde ese lugar, ¿bien? Y acá, bueno, este líder actúa como jefe, toma las decisiones en nombre del grupo, en consecuencia no permite que los miembros de este participen en las decisiones. Puede ser elegido por el grupo o designado por alguna autoridad exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces se eligen liderazgos autocráticos, sí, porque no, a ver, es muy compleja bueno, no digo nada novedoso, ¿no? Pero es muy complejo todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Y muchas veces nos pasa que muestran una forma y luego no son lo que se mostraron. Lamentablemente lo vemos a diario muchas veces en la política, que cuando están en la época de campaña, todo onda de amor y paz, y después terminan haciendo cosas que vos decís, pero hello, es el mismo. Igual, lamentablemente esas cosas pasan. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí. Sí, no es complejo. Sí, profe. Bien. Y como dice ahí, justamente este liderazgo tan autoritario, claramente que va a ser una amenaza para la vida democrática y la participación en la organización. Porque si alguien dice, las cosas son así, de esta manera, y nada más que de esta manera, claramente que eso va a crear un conflicto que en algún momento va a quedar socavado por el poder, según el poder que tenga este líder, y en algún momento seguramente que esto va a estallar. Las formas negativas, por supuesto, de mantener este liderazgo es tratar de romper las alianzas entre los demás. Entonces, tiene amigos informantes dentro del grupo, fomenta la oposición entre las fracciones que haya en el grupo, alentar a través del debate las cuestiones de menor relevancia, mientras que las importantes son sujetas a decisión por la estructura de poder. Esas tres últimas partes son casi de manual, que cuando hay un líder autoritario comienza a hacer estas tres cosas y las hace juntas. Primero porque quiere saber todo lo que pasa en el grupo. Segundo porque no quiere la alianza ni la unión de los demás. Y luego, cuando alienta el debate en cuestiones de menor relevancia, claro, pareciera como que estamos hablando de cosas importantes, porque debatimos, pero en realidad de las cuestiones que son sumamente importantes, esas las maneja él. Liderazgo paternalista. Acá pareciera como Perdón, que... profe, ¿sí? Antes de pasar, ¿podría ser Xi Jinping un líder autocrático?
claramente, claramente. Otro muy buen ejemplo, claramente. En Corea no hay posibilidad Me puede ir de... aprobando, pero Muy bien. No hay posibilidad de ninguna posibilidad. En realidad, ni de oposición, ni de contraria, ni de hacer algo que sea diferente. En realidad esto pasa en todos los gobiernos totalitarios, sean de derecha o sean de izquierda. Son gobiernos totalitarios. Y cuando un gobierno es totalitario, pasa esto. Justamente como sí, dije no fue recién. diferente el de Donald Trump, yendo para el otro lado. Más de derecha. Bueno, ustedes... ¿Cuál es ¿se el acuerdan? anterior que dijo Mercedes? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Es el líder coreano Ah, sí, sí. Xi de Jinping. Norcorea. Sí, si quieren les cuento un poquito. Ellos en realidad, él es el nieto o sea, su abuelo fue quien hizo una revolución comunista que mantenga como si fuera una herencia monárquica de hijo a padre y de padre a nieto. No tiene nada de revolución ni nada de todo lo que se pueda pensar desde un pensamiento más socialista, ¿no? Acá claramente hay un totalitarismo, inclusive, bueno, de una violencia extrema, porque Corea, como abro este paréntesis, pero lo cierro rápido, Corea del sur y del norte se están separadas, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, quedaron de esta manera. Y un segundito, por favor. Mario, estoy dando clases. Disculpen. No, las cosas de la virtualidad. Entonces, esta parte de Corea donde hay un armamento bélico enorme que da terror, y está bien lo que dijo la compañera de Donald Trump, porque en un momento yo pensaba, perdón, estos dos locos un día se levantan mal y empiezan a tirar bombas para todos lados y quedamos todos en el medio, como porque realmente Corea, para mantener igualmente ese tipo de armamentismo, esa carrera armamentista, la sufre muchísimo todo el pueblo. Y vamos a este tipo de liderazgo paternalista, que cuando uno piensa en un liderazgo paternalista, las características, bueno, ahí lo dice, amable, paternal, siente que debe tomar las decisiones en nombre del grupo. Este tipo de liderazgo evita las discordias y produce una acción de grupo feliz y efectiva. Pero cuando nosotros tenemos un líder que cumple la función de nuestro padre, no nos deja crecer, porque es un líder que, no, deja que yo lo hago, no, a ver, no te arriesgues, para, vamos, y siempre al final termina tomando las decisiones desde otro lugar, no desde el lugar desde el autoritarismo, sino desde el lugar de que como soy padre de esta organización, pero ¿qué pasa con esto? Primero, lo que les decía recién, que al tomar todas las decisiones y como es que no delega nada en los integrantes del equipo ni del grupo, los demás no se van capacitando. Entonces sienten que él es el que puede conducir y todos los demás es como que tienen que seguirlo de una forma sumisa. Y fíjense en otra característica que, a ver, ser trabajador es una característica positiva, pero cuando esa función de ser tan trabajador no permite que los demás tomen una responsabilidad o tomen un desafío o tomen
decisiones, lo que termina produciendo es integrantes en la organización que son muy inmaduros, que cuando no está este líder paternalista, muchas veces termina la organización. Esto se ve claramente, este tipo de liderazgos, en las empresas familiares, con una tradición, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Tradición muy fuerte en los fundadores. Bueno. Profe, sí, me acuerdo que estábamos en ese caso el tema de los que hacían los clubes, por ejemplo, los que habían formado los clubes, claro, de sociales. En este caso, salvando tiempo, distancia y circunstancias, sí. pero Gandhi podría haber sido un tipo de líder paternalista. Repito, no. ¿no? Perfecto. Ustedes, porque una vez que él no pudo hacerse cargo, todo el resto después se fue, bueno, ya sabemos lo que pasó. Sí, pero es como que una vez que... Me parece que acá en Gandhi puede ser, yo realmente, o sea, a prima facie pienso que no lo he estudiado tan profundamente. Me parece que lo que pasaron fueron como cuestiones estructurales que tienen que ver mucho más allá del liderazgo personal. Pero sí, si quizás lo pensáramos desde ese lugar, que no hubo, o Martin Luther King también. Entonces, una vez que lo asesinan, es como que toda esa organización, que fue un movimiento enorme, no es que... Claro, a eso voy justamente, porque estaba todo, o sea, no porque ellos lo quisieran ser, sino que las expectativas de las personas estaban puestas sobre ellos. Sí, desde en ese ese lugar, sentido me refiero. Sí, desde ese lugar. Una vez que ellos ya no están, después fue decayendo todo el resto, con los logros que habían tenido. Ustedes que yo siempre les digo que ya me los imagino al frente de una organización de la industria textil, ustedes en algún momento van a ser líderes y es importante tener otro tipo de liderazgo, no me voy a adelantar. Acá, el permisivo. ¿Qué pasa con este? Acá, el estilo de dirigencia se basa, acuérdense los otros dos. Uno era autocrático, donde dominaba todo y se imponía sobre los demás. El otro era paternalista, no quería que haya discordia, muy trabajador, pero no permitía que los demás crecieran. Y cuando tenemos un liderazgo que permite todo, donde el acento está puesto en la relevancia de los derechos individuales y la libertad de gestión, entonces yo vengo y digo, a ver, nos juntamos porque a las 7:30 nos tenemos... ¿Qué les parece a ustedes que podemos preparar para hoy? Profe, sos vos la que tenés que traer la clase preparada. No, pero quiero saber cuál es. Termino siendo tan permisiva, porque en un punto yo soy la que les propongo los temas y las actividades, ¿no? Desde una cuestión democrática. Pero puedo ser así. ¿Qué pasa con este tipo de permisividad? Que se comienza, por ejemplo, no, bueno, pero profe, a ver, si vamos a hablar de este tema, y ustedes son varios, más, no sé cuántos somos hoy, pero somos alrededor de 15, cada uno puede tener una necesidad, unas ganas de hablar sobre algún determinado tema y el otro no. Bueno, perdemos la hora discutiendo, ¿bien? Si estuviera, por ejemplo, si estuviéramos en una organización textil y, bueno, alguna de las chicas fuera la líder en este caso y es quien tiene que conducir el taller y dice, bueno, fíjense, corten lo que les parezca. ¿Qué les parece que puede pasar? Y que no es líder, que deja de... Es un caos. Exactamente.
porque otra vez volvemos a lo mismo. Cuando nosotros hablamos, hemos vivido experiencias tan malas con el tema del poder, que tenemos como nuestra cabeza enseguida va poder, violencia, poder, autoritarismo, bien. Y en realidad, esto es como cuando yo les decía la influencia que tiene el Estado sobre nuestra vida. Hay un montón de cosas que están reguladas, y si no, sería de verdad un caos, porque imagínense que nosotros, siendo un país con poca población, pero que no tuviéramos un DNI, sería muy difícil encontrar a alguien, saber quién es hijo de, bueno, por decirles un ejemplo a grosso modo y como pensando en que el Estado se nos impone, porque lo que decíamos la otra vez, no puedo elegir tener o no tener un DNI, hay una imposición, es real, pero ¿la necesito o no la necesito? Para vivir en sociedad, ¿necesito alguna regulación? Y sí, en todos los sentidos no, porque el Estado hay cuestiones que no puede regular y está muy bien que no lo haga, porque esos derechos y esas garantías que tenemos se lograron después de mucha lucha, pero sí hay cuestiones que se necesita que el Estado regule, ¿bien? Y acá lo que nos dice el autor es que estos miembros, por supuesto, no aprenden habilidades de socialización, la tolerancia hacia las diferencias individuales y las del interés del conjunto no se aprende, y son habilidades indispensables ¿para qué? Para que el esfuerzo colectivo rinda frutos. A ver, cuando nosotros tenemos que organizarnos para cualquier cuestión, sea la que sea, es muy importante la posibilidad de que ese objetivo no sea de una sola persona, sino que sea en conjunto. Y cuando lo conseguimos en conjunto, además de ser más fácil, perdura mucho más en el tiempo. Y acá llegamos al liderazgo participativo. Acá este líder promueve la participación, los miembros del equipo, del grupo, trabajan en conjunto, en una cohesión, o sea, unidos. Este líder se preocupa por la importancia del crecimiento y el desarrollo de todos los integrantes del grupo. Trabajan según el principio del consenso. Acuérdense que esa fue una palabra que trabajamos en la clase anterior. ¿Bien? Entonces, trabajar a través del principio del consenso es decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en que tomemos esta materia. Cuando yo comencé dije, consensuamos, los trabajos no tienen una entrega fijada, pactada, pero sí que van a tener un ida y vuelta todas las veces que sean necesarias hasta que estén aprobados, pero si ustedes me entregan, creo que son 10 trabajos u 8 trabajos, al final, todos juntos, no voy a tener la oportunidad de ese ida y vuelta. Y eso es una base de consenso. Porque ustedes tienen libertad para poder entregar los trabajos. Bueno, decir, yo a esta materia no le dedico tanto tiempo porque me es fácil y a mitad de año entrego bueno, está perfecto. Pero sé también que si en el segundo cuatrimestre junto todos los trabajos del año, no voy a tener ida y vuelta que me favorece en el sentido de que no es lo mismo terminar de cursar y tener la materia aprobada a no tenerla. ¿Se entiende? Algo que es muy importante, por favor, ustedes párenme si hay algo que quieren acotar o quieren decirme, porque como yo no los veo cuando estoy compartiendo pantalla, nada, eso. Los escucho pero no los veo.
Esto que me parece a mí que es esencial en todo esto, que el líder participativo actúa como un facilitador que busca garantizar la participación de sus seguidores, para lo cual atiende las reglas y se interesa en resolver los conflictos. Eso es muy importante, porque un líder no tiene que solamente decir, bueno, vamos para este lado, sino que porque hay conflicto, siempre en las organizaciones hay conflictos, también se tiene que ocupar de resolverlos. ¿Bien? Y acá como, bueno, resumiendo un poco lo que fuimos viendo, es que les puse, el liderazgo se puede presentar en todos los grupos y niveles de la organización. Su impacto dependerá en cuál de ellos se ejerza. Por ejemplo, el liderazgo en la cúspide de la organización produce el mayor impacto para el desarrollo de los objetivos estratégicos de la organización en los niveles inferiores. ¿Qué significa? Que si hay un liderazgo participativo en la parte más alta de ese triángulo, ¿no? Si lo pensamos así como un triángulo, jerárquicamente, y ese líder se compromete y hace que los integrantes de la organización crezcan, los objetivos estratégicos que tenga esa organización claramente se van a desarrollar en todos los niveles, aún en los niveles inferiores. Volvamos al ejemplo de Juan Carlos. ¿Cómo les parece que puede él, antes de ir a esto, cómo les parece, ahí lo puse al revés la filmina, recién me doy cuenta, que él puede llevar adelante ese liderazgo sobre la cantidad de personas que trabajan y sobre los que participan, porque nosotros a compartir de alguna manera participamos. Con un liderazgo participativo. Exacto. Ustedes lo deben haber escuchado cuando él habla, y la firmeza que tiene en sus posiciones, cuando tiene que decir algo, lo dice, pero también cómo se compromete con la causa cuando, porque, a ver, hay veces que uno elige, como en el caso de él, participar en cuestiones de organización de estas ayudas humanitarias, ¿no? Pero no siempre el compromiso es tan fuerte. Acá vemos un compromiso, él no debe tener ni sábado ni domingo, o sea, cuando hay una alerta, por supuesto que habrá un equipo que no lo va a tener a él todo el tiempo realizando las actividades, pero sí, seguramente para que durante tanto tiempo se mantenga y crezca de la forma que han crecido, el liderazgo de él debe ser muy presente. ¿Bien? Y entonces acá yo les ponía un poco que, volviendo, a mí lo que me gusta es como que vayan viendo que los temas que nosotros estamos viendo no se entienden separados. No es que yo un día estudio la cultura organizacional por un lado, después estudio el poder, después el tipo de liderazgo, sino que al revés, el ir y venir nos va a ayudar como para ir internalizando todos estos conceptos. Y las funciones del liderazgo son la definición de la misión y el papel de la institucional, la internalización de la visión y la misión, que esta tarea por supuesto incluye la definición de los objetivos y la meta y la selección de medios para alcanzar los fines deseados, defender el campo de acción de la organización y encauzar el conflicto interno. Son funciones muy, muy importantes dentro de lo que es la organización. Y voy a dejar de compartir un segundito para luego volver al final. Hasta ahora se va comprendiendo alguna pregunta. Sí, profe, perfecto. Sí, en general, sí.
hay que releer para comprenderlo. Sí, tal cual. Yo podría siempre, digo, hacerlo al revés, podría ponerles, subirles el material, el trabajo y la lectura, pero me parece que es más fácil si yo primero se los explico, lo hablamos y después ustedes van al texto. Necesariamente tienen que ir al texto. Solamente con la clase no alcanza, porque son conceptos que vemos todo el tiempo, pero mirado desde un lugar distinto. Entonces, por eso es necesario volver al texto, leerlo. Igual no es demasiado, y van a ver que es exactamente esto, lo mismo que está acá, porque yo a propósito uso las mismas definiciones, lo mismo que él utiliza, ¿por qué? Porque así ustedes cuando van, no se encuentran con sorpresas. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado en el tintero? En el estilo, el laissez-faire, digamos, el tercero o cuarto que dio, ¿cómo lo llama usted? ¿Cuál? El paternalista. Primero el autocrático. Autocrático. Sí. Autoritario. El después de participativo. Sí. Sí. Autocrático, paternalista, participativo y el otro que es el que yo le llamo laissez-faire. Permisivo. ¿Cómo? El permisivo, que Sí. también se llama el laissez-faire. Ah, nunca lo escuché así. ¿Cómo? Laissez-faire en francés significa dejar hacer. Pero dejar hacer, no, pero eso es una teoría, dejar hacer, dejar pasar. Eso es una teoría del mercantilismo. No, aparte, como forma, es una forma de liderazgo. ¿Usted cómo lo llama? Perdón. Permisivo. Permisivo. Bueno, mira, yo siempre laissez-faire lo entendí, porque en realidad eso sí, está dentro de las teorías económicas, sí, que es la base del liberalismo. Claro, en cuanto a ese, ¿podría ser Nelson Mandela? Yo porque me quedo colgada tratando de entender con ejemplos, ¿no? Bien, no. Que si bien era es como que él le permitía a sus... Bueno, pero, a ver, yo creo a sus acompañantes. Ningún líder político del nivel de, por ejemplo, Mandela, ni hoy como cuando hablamos de Gandhi, sería permisivo porque no hubiera llegado a ese nivel de organización teniendo esta forma tan permisiva, porque en realidad lo que atenta es justamente contra la organización, el ser tan permisivo. ¿Se entiende, Mercedes? Sí. Sí, entiendo. A ver, podríamos, yo por ahí no se me ocurre ahora en este momento, porque uno pensaría, por ejemplo, alguien que está en contra de todo el sistema, bueno, un anarquista. Pero en realidad tienen muchísima organización y no son nada permisivos, así que tampoco podríamos tener ese ejemplo. Yo creo que por ahí este ejemplo daría más como, a ver, supongamos, estoy inventando, pero ayúdenme a pensar. Se juntan un grupo de amigos de Lucía, de la edad de ella, y dicen, bueno, mira, nos ponemos una cervecería, ¿no? Pero, bueno, Lucía es la líder, porque fue la que se le ocurrió la idea, porque, bueno, es la que tiene el contacto. Ella dice, son todos mis amigos, yo en realidad no me voy a imponer sobre ustedes. Bueno, cada cual ve a ver en qué lugar te querés poner, fíjate si te gusta más atender que estar, no sé, en la producción. Bueno, al final, en esta falta de decisiones que Lucía no tomó, pero por ahí, por
pensar que si se imponía iba a ser autoritaria con sus amigos, o pensar que como eran amigos ella no podía, bueno, por los motivos que haya sido, termina siendo una líder muy permisiva. Lo que va a jugar en contra es de la propia organización de lo que ellos, del objetivo que estaban intentando cumplir, que era llevar adelante una cervecería. ¿Por qué? Porque dentro de cualquier organización siempre hay roles que se tienen que cumplir. Y hay objetivos y hay metas y hay plazos. Entonces, si no hay alguien que diga, está perfecto, trabajamos, en vez de 8 horas, trabajamos 7 o trabajamos 6. Bien, pero en este tiempo las trabajamos. Y nos ponemos las pilas y hacemos el esfuerzo para no venir tal día. Eso está perfecto, porque es un consenso. Ahí Lucía pasaría a ser una líder participativa que motivaría a todos sus amigos para conseguir ese objetivo, que es llevar adelante la cervecería. Por eso digo, yo no me lo imagino a Mandela como un líder, claramente, pero para mí no entraría dentro del... Pero, a ver, las escucho, por ahí ustedes me dicen, no, profe, yo creo que sí. No sé, yo creo que es algo así lo que me ha pasado a mí a veces, que al trabajar en educación encontrás una directora que no tiene autoridad y es un descontrol. Sí. Porque no cumple la función de que la directora es como un líder. Es la líder. Sí, es tal cual, eso suele pasar mucho. Sí, es increíble el perfil que le da a la institución. A la institución, porque una directora te puede, una escuela que era buena, una directora te la puede arruinar. Sí, sí. Y también al revés, cuando hay... Exactamente. Que están comprometidas, que tienen esa cultura de la institución, bueno, ¿cómo llevan adelante? A pensar, porque acuérdense que dentro del liderazgo uno de los factores o integrantes que necesitábamos era la situación. Entonces, cuando en una institución educativa hay muchas cuestiones adversas, pero hay un liderazgo positivo, hay un montón de cuestiones que se resuelven. Y al revés también. Yo creo que diste un buen ejemplo, Silvia, de los tipos de liderazgo, cómo se ven claramente en la dirección de una escuela. Y voy a pasar a... Porque lo he vivido. Sí, pero es muy, muy bueno. No me han pasado cosas en costura porque no coso, pero sí en esos temas. Ya vas a empezar. Y la última, Filmina, es esto, es como el análisis final. A ver, como venimos definiendo, el liderazgo no solo se basa en las características de personalidad de quien lo asume, sino que además pone sobre dicho individuo ciertas exigencias que traspasan los requerimientos básicos de su posición. Por ejemplo, capacidad de persuasión sobre los seguidores, habilidad para innovar ideas, facilidad para tomar decisiones, talento para influir en los seguidores y controlar sus reacciones, y todas estas condiciones hacen la diferencia entre el líder y quien solo detenta el poder. Esto me parecía importante volverlo a recalcar, aunque ya lo había dicho antes. Hola, Yara, no lo había visto. En el sentido de que se tienen que dar muchas cuestiones para que tengamos este liderazgo participativo, y es, creo, hacia donde tendríamos que apuntar en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque en la vida democrática es importante, en una escuela es importante,
en una organización empresarial también, en la vida misma. Pero bueno, sabemos que lamentablemente no es así. ¿Alguna pregunta? O no, quiero cortar... Perdón, profe, se me ocurrió un ejemplo. ¿Puede ser Isabel Martínez de Perón? Sí, claramente. Y lo pernicioso que fue. Ella Lo permisivo, en su cabeza hasta que la encontró. Es que Bien no ahí, puedo, Mercedes. es que no puedo, o sea, no puedo avanzar, es como que mi cabeza queda ahí, taca, hasta que no me sale. Dale, gracias. Bien, Mercedes, muy bien. Claramente, a ver, analicemos el ejemplo que nos da Mercedes. Más allá de la afinidad o no, analicémoslo desde un lugar organizacional, ¿no? De lo político, digo, separémonos de No, eso. claramente no lo estoy diciendo desde lo político, sino No, justamente pero no, como lo figura aclaro. de líder. Exactamente. Ella estaba en un lugar de poder, porque bueno, a la muerte de Perón queda como presidente. Pero ¿qué pasó? El liderazgo, en realidad, que ella tenía, estaba en relación al fallecer, al no estar más la figura de Perón, ese liderazgo como que se fue diluyendo y ella permitió que muchas cuestiones se fueran dando. Los motivos no nos compete en esta materia. Igual yo creo que ella en sí no tenía, digamos, participación, me da sensación, porque si bueno, hubiera sido una líder realmente no hubiera permitido eso. Por Digo eso, yo, ¿no? no era, Es mi opinión. no, pero está bien, está bien. Sí, o sea, ¿ustedes se la imaginan a Eva en ese lugar tomando las mismas decisiones? ¿Para bien o claramente No, nada que porque ver. Eva tenía otro liderazgo de la forma en que, ya vuelvo a decir, no es una cuestión ni a favor ni en contra, pero analizando liderazgos que no era el mismo. Y hay veces que, fíjense en lo que yo les leí a lo último, hay que tener ciertas capacidades que las tenemos o no las tenemos. A ver, no todos somos capaces para todo. Entonces, hay algunos que tienen una capacidad de organización y de liderazgo que otros no tienen o que no quieren. No todos Bueno, tienen. o sea, no quiero hablar de política, o sea, no es política, pero bueno, Cristina es muy líder. ¿Sí? ¿Sí? Porque creo que son pocas las mujeres que pueden llegar a lograr lo que ella logra. Pero tiene que ver mucho con su personalidad, aparte, por ¿no? eso Y digo, claro, también. Por eso sale la Sí. parte líder de ella y se nota Claro. que tiene autoridad. y Sí. después, Porque yo creo que liderazgo, yo creo que para ser líder tenés que tener esa personalidad que Evita no la tenía, evidentemente. Eva sí, para mí sí. No, Eva sí la tenía. Ah. Sí. Isabel de Perón no la tenía. Isabelita no. Intentar entender, porque el periodismo es más difícil que intentar... no nos compete, así que por suerte yo no soy profe de historia, soy socióloga, lo analizo desde otro lugar, pero está bueno que ustedes traigan estos ejemplos porque nos sirven. ¿Alguno de los... Permiso, profe, me retiro, me voy a trabajar, hasta luego. Ya terminamos dos. Chao, Mercedes, que sigas bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga algo para comentar o para decir o preguntar? Bueno, yo lo que también quiero decirles es agradecerles por esta continuidad, porque ustedes se conectan, porque están trabajando, porque participan. La verdad que eso es muy importante para llevar adelante una materia, porque pasa lo mismo. Si ustedes no están, yo no tendría sentido que esté acá sentada sola frente a una pantalla. Así que les agradezco muchísimo
los invito a que cada vez se vayan soltando más, que ustedes piensen que este es el lugar donde podemos ir intercambiando, y esta co-construcción de conocimiento que yo les decía se da solamente cuando, a ver, propongo un ejemplo, ustedes me proponen, y este ida y vuelta nos va enriqueciendo, porque no tiene que ser una clase magistral de alguien que habla un teórico durante una hora, sino por ahí teniendo, está buenísimo esto que se hizo como recién, esa cuestión del ida y vuelta. Bueno, si no hay ninguna cuestión más, pensé, Lucía, que ibas a abrir tu micrófono. Los despido, las despido, y que pasen un buen fin de semana, que sigan bien, cuídense mucho, y bueno, espero que hayan comprendido los temas, y saben que si no, me tienen ahí, me pueden escribir por el chat. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Buen fin de para vos también. Gracias. Buen fin de. Gracias.